de la señora, pero bueno, para el caso es lo mismo. Bien, vamos a reanudar la sesión. Silencio, por favor. Salva. Se reanuda la sesión. Señor secretario, de cuenta de la comparecencia. Sí, se da Se ha cuenta, producido, excelentísimo secretario. señor presidente, que con fecha de hoy ha comparecido el letrado don Gerardo Turiel de Castro, que actúa en representación de su compañero don Santiago Tejero del Río, en la defensa del acusado Javier González Díaz, y manifiesta en secretaría que en el día de ayer, 5 de marzo del 2007, entregó en esta secretaría un informe médico sobre intervención que habrá de practicarse a la esposa del procesado Javier González y que se llevará a cabo el próximo día 7 de marzo del 2007, por lo que interesa se autorice a dicho procesado, Javier González Díaz, a ausentarse de la vista de este proceso mientras dure el internamiento hospitalario de su esposa. ¿Las acusaciones o el resto de las defensas tienen algo que oponer? Nada, señor. La defensa del procesado que solicita que se le dispense estima que no le afecta la prueba. El tribunal acuerda dar permiso para que se ausente de las sesiones de mañana y del próximo lunes al procesado sin perjuicio de que la evolución del posoperatorio pudiera justificar cualquier otra incidencia. Que comparezca el testigo Faizán Amirat Fernández. Este testigo no va a tener protección, pero sí va a tener limitaciones de la difusión, es decir, no se sacarán imágenes de frente ni de costado, como no se hará con ningún testigo particular. Siéntese, por favor, en esa silla. Buenas tardes. Acerque, por la mesa de apoyo, si puede ser. Le van a colocar una mesa para que pueda tener los documentos y bien, antes de consultarlos, deberá pedir autorización al tribunal, si le fuera necesario su uso. Bien, comparece usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad? Prometo firmar. Mi deber informarle que si falta la verdad puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crea usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? ¿Conoce o tiene alguna relación del tipo que sea comercial, mercantil, sentimental con los letrados, Ministerio Fiscal, Tribunal o procesados? No que yo sepa. Bien, pues por favor, pidiéndole que hable un poco fuerte o que se acerque el micrófono, incluso si lo prefiere lo coge en la mano, como le sea más cómodo, conteste en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Usted es analista del Real Instituto Elcano. Sí. Interesa se le exhiba en el tomo 85 los folios 26.614 y siguientes. Señor secretario de C, VGA Roberto para que se pueda ver qué documento es el que se va a exhibir. La documentación que viene posterior al oficio remisorio
del Real Instituto Elcano fue la que recibió usted? Es una lectura rápida, creo que es esta, exactamente, sí. ¿Esa documentación cómo llega a su poder? Llega a mi poder por vía electrónica a través de un correo electrónico que, tras haberla solicitado a un centro de estudios en Noruega, después de haber visto en un medio de comunicación tras los atentados que un investigador noruego recordaba haber visto un documento en Internet en el que se mencionaba la conveniencia de atentar en España antes de la fecha de las elecciones generales. Una vez vista esa información en la prensa, lo solicito por vía telefónica al investigador del Centro de Estudios noruego, que me lo remite por correo electrónico el día 15 de marzo de 2004. Tras recibir ese documento, que es extenso, como usted acaba de comprobar que está aportado a la causa, ¿qué hizo con ese documento que se lo manda en árabe? Sí, el documento en original está en lengua árabe y me llega por la tarde, en torno a las 7 de la tarde, y al hacer una lectura rápida del contenido y las distintas secciones, hablamos de unas 47 páginas de extensión, me doy cuenta de la importancia que tiene y con la ayuda de la subdirectora del instituto voy traduciendo este documento y ella lo va pasando a formato electrónico. ¿Qué hicieron posteriormente con ese documento? Bueno, una vez traducida la sección en la que se refería a España, me puse en contacto con el director del instituto, ya era tarde, estamos hablando más tarde de las 9 de la noche, para comunicarle el contenido de esa sección. Luego hablaremos qué se hace con ese documento por el director del Real Instituto Elcano, pero cuando usted lo analiza con la subdirectora, ¿qué es lo que ve exactamente en este documento? ¿Qué es lo qué apreciaciones llegan a hacer? Bueno, en primer lugar, es un documento de tipo estratégico, un documento con un contenido analítico centrado en la situación en Irak y luego con una serie de recomendaciones sobre acciones para llevar a cabo que tengan una influencia en la situación en Irak. Ese documento contiene 3 secciones de países aliados de Estados Unidos en Irak. Me refiero a Reino Unido, España y Polonia. La sección dedicada a España se encuentra en unas 6 páginas, más o menos, y refleja un análisis bastante extenso sobre la realidad política y social en España, siempre relacionado con la guerra y la invasión de Irak, y concluye con unas ideas, unas recomendaciones para provocar un cambio de la política española hacia Irak. Usted, como analista, nos acaba de decir que tenía en esa lectura, llegan a la conclusión de que la redacción de ese documento se puede ver, se puede entrever por quién ha podido ser realizado. Mi lectura, mi interpretación es que es alguien que conoce bien la realidad española y tiene acceso a fuentes de información primarias, o que haya sido alguien que haya copiado información relevante de fuentes secundarias, pero con, a mi entender, gran acierto para explicar estos elementos de la sociedad española, de la política española y sobre todo en lo que se refiere a la falta de apoyo popular a la participación española en la guerra de Irak. Bien, ¿cuáles, antes de avanzar, cuáles son esas, o algún ejemplo, fuentes primarias, fuentes secundarias y la diferencia que hay según haya elaborado el informe sobre fuentes primarias o secundarias, o con copia de secundarias? Por fuentes primarias entiendo que pueda ser alguien o bien que esté en España y que pueda en primera persona constatar una serie de elementos de las reacciones sociales, estamos hablando durante el año 2002, tal vez principios de 2003, o por fuentes secundarias
que se tuviera acceso a informaciones de dominio público, como a través de la prensa o a través de... Continúe, señora, cuando quiera. Gracias, señor. Con la venia. ¿Este documento puede haber sido elaborado por una sola persona o por varias? El documento, en sus 47 páginas en original en árabe, hay estilos muy distintos, lo que me hace pensar que probablemente haya habido o más de una persona encargada de la redacción o que se hayan utilizado textos extraídos de otras fuentes que fueran escritos por otras personas. ¿Eso afecta a la parte española o es del documento en general? Me explico. Hay una parte que está redactada lo que afecta a Estados Unidos, lo que afecta a Italia, a Polonia y España, como 4 compartimentos diferentes. Me refería más al conjunto del documento. La parte que se refiere a España, mi impresión es que tiene una coherencia en el estilo y en la forma de expresión. En la declaración que usted prestó ante el Juzgado Central número 6, mencionó que el capítulo más detallado y que refleja un mayor conocimiento de esa realidad social y económica era precisamente el referente a España. Sí, además de ser el más extenso, creo que es el que andaba en mayor lujo de detalles. ¿Recuerda algo en particular de ese documento que le llamase la atención respecto de la realidad social que en ese momento se estaba viviendo en España? Bueno, sí, efectivamente. Se mencionaba que la opinión pública española era mayoritariamente contraria a la participación en la guerra de Irak. Se mencionaban las manifestaciones que tuvieron lugar en España y luego se mencionaba por qué no había tenido una repercusión en las elecciones municipales y autonómicas que habían tenido lugar en España, por qué no había habido un coste político para el partido que se encontraba en el gobierno en ese momento. Según este documento, en todo momento me refiero al contenido del documento, había creo que 4 o 5 explicaciones de por qué eso no había ocurrido, y todo esto con el objetivo final de recomendar acciones para cambiar y provocar un cambio en la política española hacia Irak. ¿Usted tiene conocimiento cuando se elabora este documento y cuando aparece en la web Global Islamic Media? Bueno, en el prólogo del documento se menciona que el borrador fue elaborado en septiembre de 2003. No tengo conocimiento cuándo apareció en la web a la que se refiere, pero por lo que sé, a través del Instituto Noruego de Estudios, fue en el mes de diciembre, según ellos, diciembre de 2003, que se localizó en un foro donde se encuentran contenidos de estas características. ¿Recuerda usted en este documento las conclusiones a las que llevaba después de ese estudio de la realidad social y económica española? Sí, las recuerdo, y de hecho, si me permite poder leer unas líneas. Sí, conforme al artículo 437 se le autoriza la consulta de documentos. Gracias. La sección dedicada a España concluye con las siguientes líneas que en el texto original aparecen, si no recuerdo mal, subrayadas y en negrita. La traducción realizada por mí es la siguiente. Por ello decimos que, para forzar al gobierno español a la retirada de Irak, la resistencia debe propinar golpes dolorosos a sus tropas, y que eso se vea acompañado de un seguimiento informativo que aclare la verdad de la situación dentro de Irak. Debe aprovecharse al máximo la proximidad de la fecha de las elecciones generales en España en el tercer mes del año próximo. Se refieren a marzo de 2004. Creemos que el gobierno español no soportará más de 2 o 3 golpes como máximo antes de verse obligado a retirarse por la presión popular. Si sus tropas permanecen tras estos golpes, la victoria del Partido Socialista estaría prácticamente garantizada. Se mencionan los porcentajes que no aparecen en el texto. Y la retirada de las tropas españolas estará en la lista de su proyecto electoral. Por último, insistimos en que la retirada de las fuerzas españolas o italianas de Irak supondrá una presión enorme para la presencia británica que tal vez Tony Blair no podría soportar. De este modo caerán las piezas del dominó rápidamente.
pero permanecerá el problema principal de la caída de la primera ficha. Esta es la parte que se refiere a las recomendaciones o la conclusión de la sección dedicada a España. ¿La caída de la primera ficha a qué se refiere? Mi interpretación es que se provoque la retirada de las tropas de alguno de los países aliados de Estados Unidos del territorio iraquí, lo que podría suponer una presión desde el punto de vista de quien escribe este documento para provocar la retirada de otros países y que Estados Unidos se encontrara al final fuera perdiendo aliados y se encontrara pues probablemente solo en territorio iraquí. Usted pone en conocimiento este documento, sus conclusiones al director del instituto. ¿Y dónde se envía este documento? Tengo entendido que el director del instituto lo remitió al Centro Nacional de Inteligencia la mañana siguiente. ¿A su vez también se mandó a la policía o nada más que se mandó al Centro Nacional de Inteligencia? Que yo sepa, creo que solamente al Centro Nacional de Inteligencia, pero no lo puedo confirmar porque no lo hice yo. ¿Se mandó el texto en árabe o la traducción que usted había hecho? ¿O ambas cosas? No pude traducir todo el texto, solamente la sección a la que me he referido. Se envió el original en árabe, tal cual había llegado desde Noruega, y creo que también se remitió la traducción de esa sección que hice yo justo la noche del 15 de marzo. Cuando usted se puso en contacto con su compañero del Instituto de Análisis de Noruega, ¿le mencionó él cuándo había podido acceder al conocimiento de este documento o cuándo lo halló él en Internet? Me mencionó que se había localizado en diciembre de 2003. Eran dos investigadores que de hecho luego ellos analizaron y publicaron algún artículo en revistas especializadas de temas de seguridad y terrorismo, y mencionaba que había sido localizado el mes de diciembre de 2003. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias. La Abogacía del Estado. No hay pregunta, señoría. Gracias. La acusación constituida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. No hay pregunta, señoría. Gracias. Asociación de Víctimas del Terrorismo. No hay pregunta, señoría. Gracias. Acusación constituida por don Roberto Barroso Nucibay y otros. No hay pregunta, señoría. Gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Porter y otros. No hay preguntas. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini y su esposa. Ninguna pregunta, excelentísimo señor. Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. No hay pregunta, señoría. La constituida por doña María Geria Cortés y su hijo. Con la venia del excelentísimo señor presidente. Buenas tardes. Usted en una declaración que prestó ante el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional manifestó que dentro del análisis que se hacía se manifestaba que había un apoyo casi unánime de los intelectuales españoles al Frente Polisario en relación con el conflicto del Sahara, y lo que le hace pensar a usted que el autor comparte o simpatiza con las posiciones oficiales de Marruecos. ¿Entiende usted que tal vez el autor es marroquí? Si me permite remitirme a los señor. Sí. Tómese el tiempo que precise, no hay problema. Le voy a traducir una nota a pie de página que es la que llamó mi atención. Del documento. Efectivamente, del documento. Se dice que, cito textualmente, la mayoría de los escritores españoles apoyan la causa palestina y las causas árabes en general, a excepción del tema del Sáhara marroquí, ya que prácticamente hay unanimidad en el apoyo al Frente Polisario contra Marruecos. Esto es lo que aparece en el texto del documento, y mi interpretación es la siguiente. Teniendo en cuenta que los saharauis son una población árabe, al decir que el apoyo es a los pensadores, escritores españoles apoyan las causas árabes en general, a excepción del tema del Sáhara marroquí, interpreto que esta excepción que se hace es o bien porque el autor es de origen marroquí o porque simpatiza con las tesis marroquíes en el conflicto
del Sáhara Occidental. De hecho, la denominación que aparece en el texto es Sáhara marroquí. ¿Esa denominación es más propia de los marroquíes o de los árabes en general? Es, supongo que más propia de quien considera que es parte de la integridad territorial de Marruecos. ¿Y eso sería un marroquí o un árabe? Depende de la persona si comparte esa opción política o no. Bien. En esa misma declaración usted dice que la persona que ha realizado la parte relativa al análisis sobre España tendría información de primera mano sobre la realidad española y también una capacidad analítica bien desarrollada. ¿Entiende usted que una persona que es capaz de diseccionar problemas rápidamente y dar solución o explicaciones a ellos de forma ágil? Creo que eso es a lo que me refería, efectivamente. Para hacer eso es una persona que además tendría que informarse no solo en el lugar primario donde se encuentre, sino acceder a información en otros países y en otros idiomas. Eso no podría saberlo, pero lo único es que demuestra una capacidad, a mi entender, analítica desarrollada, ligando su lectura de una realidad determinada con una estrategia para producir cambios. Ese autor escribe en un árabe culto. Sí, el texto está escrito en árabe clásico, conocido como árabe estándar, y es un árabe culto. Es decir, perdone la ignorancia mía, pero es de una persona evidentemente bien educada en su lengua y en el conocimiento de su idioma, ¿no? Esa es mi interpretación. ¿Ha tenido usted la ocasión de leer algún escrito del señor Fuad el Moravit? Ahora mismo no recuerdo haberlo hecho, no sé quién es. Bien. Dígame una cosa, usted dice en el informe correspondiente al que se aporta el día de su declaración, concretamente a folio 34.817, dice que el documento hace referencia al documento Mensaje al Pueblo Español. Ese mensaje, que se supone estaba dirigido al pueblo español, ¿tiene usted alguna explicación de por qué no fue recibido básicamente por el gobierno, por los servicios de seguridad o incluso por el pueblo español a través de un medio de comunicación más abierto? No me corresponde a mí opinar por qué no llegó. ¿La primera referencia que tiene a ese documento es la que usted aporta? No lo puedo saber. Yo, el momento que lo supe, lo hice, lo transmití y de hecho quedó reflejado en un artículo publicado en el Real Instituto Elcano. Usted ha dicho también en esa misma página que existen dos tipos de comunicaciones con respecto a Al-Qaeda. Uno que serían los comunicados de Bin Laden, con mucha retórica para religiosa, si no me equivoco que lo dice usted, y otro que serían el tipo de documentos como aquel denominado Mensaje al Pueblo Español. Usted dice ahí que lo llamativo es que suelen estar a la vista. ¿Quiere eso decir que si alguien se hubiese preocupado de estar atento al fenómeno, se hubiese conocido ese documento? Que yo sepa, hay miles de foros y páginas en Internet donde hay todo tipo de mensajes dentro de esa ideología. No todos se pueden tomar en serio, obviamente. Tampoco los documentos que aparecen más desarrollados tienen por qué corresponder necesariamente con unos hechos que vayan a ocurrir. Bien, usted también dice que habla sobre la referencia a España, ¿no? Y ahí dice que, dígame una cosa, concretamente a folio 34.818, usted tenía dudas sobre los autores, pero ¿tenía alguna duda sobre el contenido o amenaza de aquel mensaje? ¿Dudas sobre los autores? Si puedo preguntar. Sobre los autores del documento, evidentemente. Claro, no sé quiénes son los pero autores. De la lectura de él y del análisis que usted hace dentro del Instituto Elcano, ¿le queda alguna duda sobre el contenido o amenaza que conlleva dicho mensaje? Yo lo que no puedo es encontrar un vínculo entre ese texto y unos hechos determinados porque no estoy capacitado para hacerlo. Lo que sí es cierto que después de lo ocurrido en los atentados, la lectura de este documento al menos hace pensar
que tal vez podría tener alguna conexión, pero eso yo no se lo puedo asegurar porque no lo sé. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Con la veña, señoría. Una sola pregunta. De acuerdo a sus conocimientos como investigador principal del mundo árabe, ¿considera usted que el lugar, momento y forma de actuar en los atentados del 11M de marzo son las habituales de los grupos de Al-Qaeda? Bueno, entiendo que no hay una sola forma de actuar. No sé exactamente si se refiere a que haya un patrón de actuación determinado. Yo le diré que no lo hay, y aparte de eso no soy especialista en cómo se actúa por parte de estos grupos. No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. La constituida... Sí, sí, señoría, con la venia. Vamos a ver, de la lectura de este documento, ¿puede saberse exactamente quién ha sido el que lo ha escrito? Yo eso no lo puedo saber con los medios de los que dispongo. ¿Puede ser un político? Le vuelvo a repetir, eso yo no lo puedo saber por los medios de que dispongo. ¿Puede entender usted que este documento no es ni más ni menos que un escrito dirigido como un chantaje al Estado español? Mire, yo analizo el texto y el contenido y en él veo una amenaza a la seguridad nacional de España. Más allá de eso, no me corresponde a mí interpretarlo. Ninguna pregunta más, señor. Gracias. La acusación constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez, por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pírez Méndez. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna más de las acusaciones particulares? Señoría, con la venia, estábamos señalados la A4 en nombre de Pilar Manjón y nos ha saltado. La A4. Lleva usted razón que propuso la prueba. Bien, cuando quiera. Estábamos bien. Bueno, ya una vez formuladas las preguntas, quería, si la sala lo considera oportuno, que se le exhibieran al testigo dos artículos suyos que obran a los folios 34.816 y 34.821, que aparecen con su firma y que se basan precisamente en informaciones obtenidas a raíz de estos documentos, por si reconoce que efectivamente dichos artículos son suyos y ratifica el contenido de los mismos. Bien, al solo efecto de que constate que son esos, aunque los aporta él en su declaración, señor Litrado, que está bajo fe pública judicial. Folio 34.814. Señor secretario, dará fe de que hay primero una declaración del testigo y a continuación se aportan los dos testigos. ¿Alguna pregunta más, señor Litrado? Sí, con su venia, señoría. Cuando usted tiene conocimiento de estos documentos, ¿qué credibilidad otorga a dicho documento? Es decir, ¿que le merece una credibilidad suficiente? Por el contrario, como también dice que hay mucha página web, en fin, ¿qué credibilidad le merece la lectura de esa página en concreto? Bueno, estos documentos despiertan en mí un interés por su contenido y el hecho de que haya un pensamiento estratégico de qué hacer a partir de un análisis determinado, proponer llevar a cabo unas acciones con tal de cambiar una realidad. Eso es lo que a mí me atrae como analista, me hace interesarme en estos documentos. La credibilidad, no sé a qué se refiere exactamente. Yo no sé, como ya he dicho... Si constituyen una amenaza, es decir, si a su juicio le parecieron que constituían una amenaza directa contra España. Es decir, amenazaban de la comisión de un atentado inminente, real, próximo. Cuando en el texto se lee que se propone
que se den golpes contra intereses españoles o contra presencia española, entiendo que eso es una amenaza, además bastante explícita. A eso me refería con la credibilidad. Usted se refiere en uno de sus artículos a las webs del horror. Bien, que vea los artículos, por favor, señor secretario. No solo los efectos si lo reconoce como suyo, lo aportó usted, según la declaración judicial. Sí, en efecto, son artículos que yo escribí, salvo en alguna sección que es añadida por la revista. Pero que consta claramente que es una. Efectivamente. Bien. Continúe, señor. Sí, concretamente dentro de esos artículos y en el folio 34.822 hay un apartado que usted denomina o titula las webs del horror y se refiere a ellas como una forma de comunicación entre las distintas células o las distintas organizaciones o las personas simpatizantes de dicho movimiento. ¿Qué nos puede usted explicar sobre estas webs del horror? ¿A qué se refiere usted exactamente con esa mención en su artículo? Me refiero a páginas web en las que se puede encontrar todo tipo de material escrito y audiovisual relacionado con una ideología yihadista, en las que se propone o se defiende el uso de la violencia para llevar a cabo acciones contra quienes son considerados enemigos. A eso es a lo que me refiero, unas páginas en las que se defiende el uso de la violencia. ¿Sirven también como instrumento propagandístico o instrumento de cooperación o coordinación entre las distintas células, por llamarlo así, si se nos permite la expresión? Es decir, la consulta de tales páginas sirven como adoctrinamiento o como coordinación o como forma de recibir instrucciones de alguna forma. Todo esto es algo que cambia con mucha rapidez, pero sí que tienen varias funciones y las hay más especializadas que otras que yo sepa. Las hay que sirven para difundir una ideología, las hay que sirven para reclutar, también para proporcionar entrenamiento o directrices concretas, bien sean de tipo militante, de tipo operacional y también como forma de comunicación, aunque hay otras formas también de comunicación por vías electrónicas que están más desarrolladas que directamente mediante la aparición de contenido abierto y público en Internet. Que usted haga mención a estas formas de comunicación a través de páginas web en un artículo titulado El 11 de la estrategia yihadista, quiere decir que usted relaciona el visionado de estas páginas web y la difusión de estas páginas web con el atentado o con alguno de los implicados. Yo lo que hago es que a partir del análisis de los documentos, algunos de ellos aparecidos en estas páginas web, de un número muy limitado de documentos, intento extraer algunas conclusiones que podrían estar relacionadas con los atentados de Madrid. Yo eso no lo puedo confirmar con el material que tengo conocimiento y posesión. Dos últimas cuestiones. Usted ha mencionado también, menciona en sus artículos el nombre de Abu Dujana como un personaje mítico, un personaje cuyo nombre se utiliza por determinados yihadistas o cuyo nombre es reivindicado por la yihad. ¿Es así? Sí, efectivamente, el nombre de Abu Dujana aparece al principio del documento El Irak del Yihad, al que me refería anteriormente, y es el nombre de un compañero del profeta conocido por sus hazañas en el campo de batalla. La referencia a Abu Dujana me llamó la atención, sobre todo después de que apareciera ese mismo nombre, no necesariamente la misma persona tenía que utilizarlo, pero ese mismo nombre, si no recuerdo mal, en el vídeo en el que se reivindican los atentados. En sus investigaciones y en sus estudios ha encontrado vínculos entre el grupo combatiente marroquí con Al-Qaeda.
No tengo conocimiento de las vinculaciones más allá de lo que pueda leer a través de escritos de especialistas en el tema. Bien, ninguna pregunta más. Muchas gracias. Gracias. Las defensas, perdón, primero la defensa. Señoría, con la venia, sí, queríamos hacer una pregunta. Bien, diga por favor. Sí, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. Mire, habla usted de unos documentos que son elaborados por ideólogos y estrategas, digamos, de un segundo nivel, no a nivel global. ¿Esos teólogos y estrategas son personas con unos estudios determinados? Lo de segundo nivel no sé a qué se refiere, si se refiere a que no son los más... Existe otro tipo de documentos elaborados por ideólogos y estrategas con análisis y conclusiones sobre la táctica a seguir y los medios para obtener resultados estratégicos deseados. Y anteriormente habló usted de las grandes líneas estratégicas que se elaboran en otro lugar. Estos segundos documentos, que los elaboran estos estrategas o ideólogos y estrategas, lo que yo le pregunto es si esas personas a usted le consta que tengan algún tipo de formación académica o incluso teológica. Yo no hago una diferenciación entre un lugar u otro. Lo que digo es que el contenido a veces puede ser más de doctrina, un contenido más religioso. En otras ocasiones el contenido, al menos por lo que yo sé y he podido leer, es más estratégico, práctico, para entendernos, y partiendo de un análisis de unas situaciones concretas actuales. Es decir, que aunque tengan una parte pequeña de doctrina, no es eso a lo que se refieren esos documentos, sino más bien a hechos concretos, y de ahí que los califique como estratégicos. Vale, gracias, señor. Una pregunta. Gracias. Con la venia, la acusación particular de Anísabel González Picos y otros. Con la venia, excelentísimo señor. Dígame, ¿es la web Global Islamic Media una de las que usted denomina webs del terror? Por los contenidos que han existido en esa web, y le recuerdo que las webs son cambiantes de ubicación como de nombre, efectivamente son webs que abogan por el uso de violencia, algunos contenidos que aparecen ahí, sí. ¿Conoce usted si esta web tiene un acceso libre o, por el contrario, restringido? Pues en estos momentos no o en su momento, quiero decir, en el momento en que usted conoce de la existencia de, en concreto, el documento de los noruegos y el de mensaje al pueblo español, ¿sabe usted si en ese momento tenían acceso libre o, por el contrario, restringido? En ese preciso momento no sé si era de acceso libre y público, esa web en concreto. Otras sí sé que en esas fechas eran de acceso público y abierto, porque de hecho yo pude acceder. El analista noruego le mencionó la difusión, o usted lo sabía, la difusión que habían tenido estos documentos en Internet, o usted tenía algún conocimiento directo de la difusión por Internet de este documento. Como ya he dicho, mi conocimiento surge después de los atentados, a raíz de leer en una noticia, en un medio de comunicación, que este investigador noruego mencionó que había leído con anterioridad a los atentados un documento que se refería a un ataque contra España antes de las elecciones, pero yo no tenía conocimiento de ese documento con anterioridad a los hechos. Y finalmente, dígame, usted ha leído las conclusiones de la traducción que usted hacía de este documento, en el que se decía que España no soportaría 2 o 3 golpes. De la lectura del documento, de su entender, ¿cree que habría alguna relación entre los atentados del 11 de marzo y el asesinato el 9 de octubre del 2003 de un agente del CNI y posteriormente el asesinato de 7 miembros del CNI en Irak el 29 de 11 del 03? No puedo a su entender, lógicamente. Si hay una vinculación, o sea, directa entre unos acontecimientos y otros, eso no lo puedo determinar. Lo que yo sí puedo darme cuenta es que son ataques contra presencia, intereses, al fin y al cabo, contra la seguridad nacional de España, que fueran cometidos por personas que estuviesen en conocimiento o en contacto para llevar a cabo sucesivos ataques de este tipo. Eso yo no lo puedo saber. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna acusación más? La defensa de Iván Reis Palicio. La defensa de Busba. La defensa de Larbi Benselán. No hay preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia. Defensa de Rabello Osman. Mire usted, ¿qué es el Real Instituto Elcano?
Es una fundación privada, se dedica al estudio de las relaciones internacionales y a los intereses de España en el exterior. Fue fundada a finales de 2001. Como fundación que está constituida, privada ya he dicho, recibe una financiación mixta, en una parte pública y en otra parte de empresas, y hay un patronato de esta fundación que está presidido por Su Alteza el Príncipe de Asturias. ¿Y la parte pública qué ministerios ustedes le subvencionan? En la actualidad hay 4 ministerios que subvencionan o financian en parte, una parte que es minoritaria del presupuesto del instituto son Asuntos Exteriores, Defensa, Economía y Cultura. ¿Cuál es su labor en este instituto? Su labor en concreto. Como ya se ha dicho, soy investigador principal para el área de Mediterráneo y mundo árabe. Bueno, quizá le quería que concretara un poco más. Ese es el título, digamos, que tiene usted. ¿En qué se materializa esa labor? ¿Usted tiene que buscar por Internet documentos o se dedica a traducir? No, yo me dedico a estudiar los asuntos relacionados con el Mediterráneo, con el mundo árabe, con Oriente Medio, sobre todo desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Esto se traduce en publicaciones, en análisis, en monográficos, también en otro tipo de actividades de difusión, todas ellas públicas. La producción del Real Instituto Elcano está al 100% accesible a través de la página web del instituto. Pero usted, antes de este análisis que ha entregado hoy, que está manifestando hoy, ¿ha realizado algún análisis sobre terrorismo o es la primera vez? Bueno, realmente no es ese mi campo de especialización. En ese momento surgió, y siendo el único investigador del instituto con conocimiento de la lengua árabe, de ahí que hiciera este análisis. Ya me pregunto si es la primera vez que hace esto. Sí, bueno, sí. Haber leído otros documentos no era la primera vez, pero haber publicado análisis como estos dos a los que nos hemos referido hoy, sí, era la primera vez. Bien. Vamos a hablar del primer documento. Usted dice que este documento le llega a usted a raíz de leer la prensa el fin de semana del 13 al 14 de marzo. ¿Qué prensa? Mire, no sabría decirle porque durante ese fin de semana la avalancha de información que hubo fue grandísima. No recuerdo el medio en el que apareció la referencia al investigador noruego, pero a raíz de esa referencia es cuando me puse en contacto el lunes 15 de marzo con el investigador en cuestión. Sí, pero nunca ha manifestado usted en qué medio encontró esta referencia. No le digo hoy, es que usted nunca ha manifestado esto, nunca la considero importante. No sé qué medio ha sido, como a veces se leen noticias y uno no se acuerda de dónde las ha leído. ¿Esta noticia la ha leído usted en muchos medios? ¿O solamente en uno? ¿O fue por Internet? ¿Fue en prensa escrita? ¿Fue en televisión? ¿Fue en radio? ¿Dónde leyó usted? No me acuerdo dónde lo leí. No se acuerda. No me no se acuerda. No fue, eso lo puedo decir, no fue en un número, o sea, en muchos medios. Eso le aseguro que no fue una cosa que estuviese en todas partes. ¿En qué idioma lo encontró? Debió ser o en inglés o en castellano. No que debió ser. Si usted lo sabe o no lo sabe. ¿Sabe en qué idioma lo encontró? Si no le está contestando un idioma, ¿por qué no lo sabe seguro? Todos leemos noticias y no recordamos dónde fueron. Bien. ¿Buscaba usted ese artículo en concreto o estaba buscando usted algo y encontró ese artículo por casualidad? La referencia a ese artículo me hizo solicitarlo al investigador noruego. ¿Quién le dio esa referencia? Lo acabo de la decir, prensa. Señor letrado. Vamos a ver, no confundamos lo que es la referencia al investigador con el documento, que no lo tiene cuando encuentra la referencia al investigador, que es lo que está diciendo. No encuentra una referencia a un investigador noruego. O sea, pero la referencia al investigador es lo que no sabe dónde la encuentra, ¿no? Vale. ¿Cómo consiguió el contacto con este investigador? Cuando apareció su nombre y el centro en el que trabaja, busqué en la página web de ese centro en Noruega y había un número de teléfono de contacto al cual llamé y a través de ahí me pude comunicar con él en persona. ¿El centro en el que trabaja es del Ministerio de Defensa de Noruega? Tengo entendido que está asociado al Ministerio de Defensa de Noruega, sí. ¿Está asociado? Bueno, no sé qué tipo de relación institucional hay. Usted lo que sepa, naturalmente. No tiene obligación el testigo de saber eso. La parte sí no, le pregunto. Amplísima prueba para haberlo averiguado. Otra pregunta. ¿Le dijo este investigador, ese supuesto investigador noruego, cómo encontró él el documento? Le preguntó cuándo, le preguntó cómo. Lo había localizado en una página web con contenidos de yihadistas. ¿Y qué hizo con él? Lo leyó. Bien, y luego lo publicó en algún sitio, porque usted dice que lo leyó el 13 o 14 de marzo, dice usted... 15 de marzo. Bueno, ¿usted lo leyó el 15 de marzo? Sí, señor. Su declaración el dice... documento, señor letrado, el documento.
que leyó en la prensa durante el fin de semana del 13 al 14 de marzo una noticia. El 13 o el 14 de marzo encuentra la referencia del investigador noruego. Sí. Y usted está preguntando por el documento y dice que el documento lo leyó el 15. Sí. No hay contradicción alguna. No, disculpe, quizás he hecho mal la pregunta. Entonces, ¿qué hizo este señor cuando encontró el documento? ¿Y cómo lo encontró? ¿Lo encontró navegando por Internet? ¿Lo encontró porque fue a una página en concreto? Naturalmente, si se lo ha dicho, claro, si no lo sabe usted. Él me lo ha dicho y de hecho así consta en un correo electrónico suyo que lo encontró en Internet. Bien. Eso no lo puedo saber yo, más allá de su palabra. Si usted lo encontró en algún medio de comunicación el 13 o 14 de marzo, ¿es porque él lo publicó ese día o no lo sabe usted? La pregunta tiene que formularla de otra forma, es decir, ¿qué es lo que usted ve en la prensa? ¿Qué referencia? Una noticia en la que se refiere a que un investigador noruego ha declarado en Noruega que él había leído un documento con anterioridad a los atentados de Madrid en el que se refería a la necesidad de llevar a cabo atentados contra España. No se especifica en ese documento dónde, si dentro o fuera del territorio español, pero antes de las elecciones generales del año 2004. Esa es la referencia que yo veo en un medio de comunicación y a raíz de ahí mi interés de ponerme en contacto personalmente con él. ¿Cómo se identificó usted para que este señor le mandara el documento por fax? Le dijo, trabajo en el Instituto Elcano, mándeme esto por fax y se lo mandó. ¿Fue así? Bueno, efectivamente me identifico como quien soy, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, y por correo electrónico le doy mi dirección y él me lo envía en formato electrónico, no por fax. Perdón, por correo electrónico. ¿Conserva usted ese correo electrónico? Sí, claro que lo conservo. ¿Usted, en cuanto lo encuentra, en cuanto se lo manda, él lo traduce al momento? ¿O primero se pone en contacto con algún miembro de su instituto? Primero lo leo, una vez que lo tengo, veo las secciones en las que está dividido, veo la parte que despierta más mi interés, que es a la parte aludida referente a España, y a partir de ahí traduzco solamente esa parte. ¿Es usted traductor? Sí, he trabajado de traductor. Bien, una vez que lo traduce, ¿a quién directamente lo pone en conocimiento usted? Traducida la sección de conclusiones referente a España, se lo comunico al director del Real Instituto Elcano en su momento. ¿Y se lo remite el texto? Comunicación verbal por teléfono. Comunicación verbal. ¿Sabe lo que hace él? Hasta la mañana siguiente del martes 16 de marzo, no, porque no lo tienen en su posesión. Bien. ¿Sabe lo que hizo el 16 de marzo? Si lo sabe. Lo ha dicho antes, señor letrado, pero repítalo, por favor. Tengo entendido que lo remitió al Centro Nacional de Inteligencia. ¿Sabe por qué lo entregó al Centro Nacional de Inteligencia y no a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al fiscal o al Juzgado de Central de Instrucción número 6? ¿Se lo dijo el director? ¿Por qué lo remitió? No lo sé. No lo sabe. ¿Sabe cuál era el contacto de su director con el CNI? Tampoco lo sé. ¿Sabía usted que tenía un contacto directo con el CNI o no lo sabía? El director del instituto es público y está al alcance de efectivamente, cualquier le puede persona, preguntar a él. ¿verdad? Si quiere. Podríamos haberlo citado como testigo también, señor letrado. Sí. Usted ha hablado de las páginas web que dice en su artículo que son las páginas web del terror. ¿Qué es Global? Hay una referencia directa. ¿Usted sabe lo que es la Global Islamic Media? No, más allá de lo que he dicho, que es una página web donde hay contenidos y mensajes que pueden ser bien documentos o material. No recuerdo si en su momento había material audiovisual, pero sí, es una de estas páginas donde se encuentra este tipo de información. No sé ni dónde está ni quién la lleva. ¿Sabe si se encontró en esa página de Internet el documento al que usted está haciendo referencia? ¿O no lo sabe? Ya ha dicho que se me comunicó que estaba en esa página. Ahora bien, yo no estuve presente cuando, en el momento de visualizar el documento, si fue de esa página o no. Esto requiere una explicación complementaria. ¿Qué ocurre normalmente con los documentos que se cuelgan en la página Global Islamic Media? Permanecen ahí mucho tiempo, desaparecen, hay una clave, usted intenta acceder y no está. Le pregunto. Hago una búsqueda una vez que recibo ese documento a ver si puedo localizarlo, un buscador de Internet, y no lo puedo localizar. El investigador noruego, cuando me lo remite
como dato adjunto, archivo adjunto, perdón, me dice que el enlace estaba roto en el momento en que él me lo estaba enviando como archivo adjunto, es decir, que ya no podía localizar el enlace para ir y abrirlo directamente en la página web. Pero si busca en el histórico de algún buscador de Internet, aparece en caché como que estuvo en su momento ese documento colgado en un foro. Bien, para los que no entienden suficientemente de informática, al estar en caché, ¿se puede abrir el documento y leerlo? ¿O solo aparece la referencia informática que estuvo? Normalmente cuando está en caché sí se puede abrir, no el documento, sino la página donde aparece el título del documento. Nunca conseguí abrir el documento en sí. Siga, señor letrado. ¿A usted le consta si esa página web tiene alguna relación con Al-Qaeda? No lo sé, pero entiendo que se comparten objetivos y visión del mundo. ¿Comparten? ¿Usted sabe quién está detrás de esa página web? No lo sé, no lo puedo saber. Mire, en su artículo, al folio 34.822, usted dice: tratar de censurar estos contenidos, los de esta página web, es técnica y jurídicamente muy complicado y materialmente imposible. ¿Usted ratifica que es materialmente imposible cerrar una página web? No lo digo yo. ¿Que jurídicamente es muy complicado? No lo digo. ¿Cuál es la relación con el objeto del proceso sobre esa cuestión, señor letrado? Yo o sea, si la página sea posible cerrarla o no cerrarla, ¿qué influencia tiene sobre este proceso? Yo considero que la página sí se podía haber cerrado, no se ha querido cerrar, ya que cualquier otra, pero ¿qué influencia tiene sobre el proceso? Él hace un informe de 5 páginas. Eso es un artículo, no es el informe, es un artículo de opinión, de otro tipo, de análisis. No es el informe que está incorporado al Real Instituto Elcano. ¿Quiere saber qué fundamento tiene para mantener esa tesis? ¿Y qué relación tiene eso con el objeto del proceso? ¿Qué incidencia positiva o negativa tiene que se pueda cerrar esta página en el momento del que estamos hablando, en torno al 16 de marzo? Porque considero abierta la posibilidad de que en esa página web se esté utilizando por personas ajenas a cualquier asociación o organización que se tilde yihadista para introducir esos comunicados. Ya, pero una vez el hecho que estamos jugando se produjo el 11 de marzo de 2004. Otra pregunta, por favor. Por lo tanto, lo posterior. Formulo protesta. Mire usted. Usted habla luego de otro documento que se titula Mensaje al pueblo español. ¿Quién encontró ese documento? Como cito en mi artículo, ese documento aparece en una página web de un investigador que se llama Ruben Paz y que se llama la página web ePrism, con guión. ¿Esta es una agencia de Israel? No sé si es una agencia de Israel, es un investigador que tiene su página web y su trabajo en Israel, pero no lo conozco en persona. Usted al folio 34.317 habla del investigador israelí, Ruben Paz. ¿Usted sabe si tiene alguna relación con los servicios secretos de Israel? No lo puedo saber, no lo sé. ¿Ha intentado ponerse en contacto con esta persona, igual que hizo con el investigador noruego? No, porque la diferencia es que el documento del mensaje al pueblo español estaba accesible en la página web a la que me he referido y pude ir directamente a él, no tuve que solicitarlo como un archivo adjunto. Mire, esa página web a la que se refiere ya no es Islamic Global Media, ¿verdad? No lo sé porque hace mucho tiempo que no la miro. Usted habla de otra página web que es alsa.fares.net. ¿Se refiere a esa? Folio 34.823. Usted dice en su artículo: en diciembre de 2003 apareció en un foro islamista de internet alsaja.fares.net un documento yihadista. Cuando hice la búsqueda de ese documento, y como ya he dicho, apareció en el caché la página a la que me remitía, donde aparecía el título del documento y la fecha de su subida a ese foro, era a la que usted se ha referido. Pero eso estaba en un caché del ordenador. En esta página web, ¿cuál es el documento que encontró? ¿El segundo o el primero? Ha dicho que el primero no lo encontró. No encontré el documento, encontré solamente el título, y al estar en caché no pude pinchar sobre ese título para descargar el documento, con lo cual yo de forma directa no pude acceder al documento a través de la red más allá del archivo adjunto que recibí. ¿Dónde encontró usted esta página de internet? El buscador Google. ¿alsaja.fares.net? Me refería a esa, sí. ¿De este segundo documento cuándo tuvo conocimiento el CNI? No lo sé, no porque ese ya yo este es el documento donde se habla del ataque a 7 agentes del CNI en Irak, según dice usted en su escrito. Sí.
¿Qué hizo usted cuando encontró este segundo documento? Leerlo. ¿Y lo puso en conocimiento de alguien? No, porque escribí el artículo y es el que está en su poder. ¿Pero no lo puso en conocimiento otra vez del CNI, de su jefe, del juzgado, de la Fiscalía, de la Policía, de la Guardia Civil? Nadie. No, lo utilicé yo para la lectura y la publicación del análisis, que es el que usted ha podido leer. ¿Cuándo lo encontró usted? Tengo que buscar en mis archivos cuando lo encontré, pero obviamente fue con anterioridad al 20 de abril de 2004, que es cuando publiqué ese análisis. Claro. Pero es con posterioridad a los atentados. Si no recuerdo mal, sí, es con posterioridad a los atentados del 11 de marzo. El publicar análisis sobre tu artículo, usted ha entregado 2, eso es parte de su labor en la agencia, ¿no? En la creación artística, científico-literaria es libre en España, que yo sepa. Es una fundación. Una fundación. Dice usted en su artículo que existen dudas sobre la autoría de los documentos y, sin embargo, el folio 34.118 dice, en el documento de Al-Qaeda, cuando habla de él, ¿por qué si existen dudas sobre la autoría, usted dice que habla del documento de Al-Qaeda? ¿Qué folio, señor letrado? 34.818, salvo que me esté confundiendo. Tomo 103. El último párrafo. Donde pone referencias a España, comienza diciendo, independientemente de las dudas sobre la autoría de los documentos, y sin embargo en el último, en el de abajo dice, en el documento de Al-Qaeda. Sí, sígasele, por favor. Debería decir el documento yihadista o el documento que pueda compartir una ideología compatible con la de Al-Qaeda. Eso, a veces escribimos estas cosas. No, pero usted no ha puesto eso. Le pregunto que por qué pone en el documento de Al-Qaeda. O sea, el señor letrado le está dando la explicación. A usted le puede gustar o no. Le está dando la explicación de que él usa esa expresión como sinónimo de documento yihadista. A usted le podrá gustar o no, pero es la explicación que tiene el testigo. Bueno. Muy bien. Usted dice... en el contenido general de su informe explica que se traduce aquí un conocimiento importante de la realidad política española y que hay una sofisticada capacidad de análisis. Eso lo dice literalmente. En los estudios que usted ha venido realizando con anterioridad, aunque no haya publicado, o a través de lo que ha estudiado para publicar estos o posteriormente, ¿ha encontrado algún documento más que tenga estas características o es realmente el único que existe? De los que yo he leído y a los que he tenido acceso, este era el mayor, conocimiento reflejaba de la realidad española. No he leído otros que fueran semejantes. Es más, incluso las referencias a España, cuando han existido, han sido una mención nada más de los que yo he leído. Quizá le vuelvo a preguntar otra vez. ¿Es el mayor o es el único? Ha contestado suficientemente, señor letrado. Mira, folio 34.816 habla ya de otro documento que debe ser un vídeo emitido por la cadena Al Jazeera en la que una voz que imputan a un tal Osama Bin Laden dice determinadas cosas. Y usted dice, Bin Laden amenazó a España. En el folio 34.816-26. ¿Por qué? ¿Qué investigación ha realizado usted para realizar esa afirmación? Es una información de dominio público una vez que fue emitido el vídeo y que luego fue recogido por medios de comunicación en distintos idiomas. Sí, lo que dice, coge el medio de comunicación es que es una voz supuestamente vinculado a esa supuesta persona, si es que existe. Lo que le digo a usted es, ¿por qué dice usted Bin Laden amenazó a España explícitamente por primera vez en una grabación emitida el 8 de octubre de 2003? Si a usted le consta que esa voz pertenecía a esa persona. Acabemos con este orden de interrogatorio. ¿Esos son opiniones que usted hace como analista o son hechos comprobados científicamente si el señor que habló era Bin Laden o no era Bin Laden, etcétera?
al no estar yo presente cuando se graba ese vídeo, me remito a lo que han dicho otras muchas personas, que ha sido una grabación suya, atribuida a él. Yo no tengo los medios para saber si es él o no, pero del mismo modo que nos referimos a personas que hablan no delante de nosotros y en nuestra presencia, y seguimos refiriéndonos a que esas palabras se las atribuyen a esas personas. Pero en su labor de investigación, ¿ha encontrado un solo documento donde se haya acreditado que esa voz sea de él? ¿Uno solo? No. ¿Ha investigado usted ese aspecto? No, porque tampoco me corresponde ni tengo los medios. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? La defensa de la Arantxa, dos preguntas nada más, señor, con todo el respeto y con la venia de la sala. Señor, la primera pregunta es, ¿también el Real Instituto Elcano, entre sus competencias, es hacer propaganda? ¿Me puede definir propaganda, por favor? ¿Propaganda de qué, señor letrado? Propaganda en el sentido que constantemente el presidente analista, según este operador jurídico que ha investigado casi todos los artículos, hablan constantemente contra el mundo árabe. Y mi pregunta es, ¿también su testimonio es en relación con este artículo? Porque entiendo que el testigo debería tener alguna vez, investigando en profundidad las causas, también da una investigación más amplia, pero no unilateral. En ese sentido. Es suficiente. La pregunta es, ¿el instituto se dedica a labores de difusión de tesis contrarias o a favor del mundo árabe? No hace eso. El instituto analiza la realidad internacional y me gustaría preguntarle qué página web o qué contenido supuestamente el Real Instituto Elcano. Ocurre que como eso se lo podrá preguntar si quiere después del juicio. Ahora el sistema es el inverso. Entonces, por favor, la segunda pregunta, señor letrado. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué relación, pero directa, tiene la supuesta banda organizada que ha cometido los atentados de 11M con el testigo, con el Elcano? No ha lugar a la pregunta, puesto que el testigo no ha afirmado en absoluto que exista esa relación, señor letrado. No hay preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Sí, la defensa de Josep Pelaz con la venia de la sala. Mire, me ha parecido entenderle antes que el investigador noruego encontró ese documento con anterioridad a la fecha de los atentados. ¿Sabe usted concretar más esa fecha? Por lo que me comunicó fue en diciembre de 2003. En diciembre de 2003 él encuentra el documento en la web, la Global Islamic Media. ¿Es eso correcto? Sí, señor, lo ha dicho 5 veces por lo menos. Mire, también me ha parecido entenderle que al parecer existía un borrador de ese documento que se encontró en septiembre del 2003. ¿Eso es así? Lo que he dicho anteriormente es que en el prólogo del documento se dice que un borrador de ese mismo documento se había elaborado en septiembre de 2003, pero no se había podido publicar durante esas fechas. Le pregunto si usted, a la hora de analizar el documento que le envía el investigador noruego, también tuvo acceso a ese borrador, o solo analizó el documento que le mandó el inspector o el investigador noruego. Solo analicé el documento que me remitió el investigador noruego. Es decir, que usted no sabe si ese borrador coincide mucho o poco. Es imposible que un borrador no publicado pueda ser conocido por nadie. Vamos a ver si hacemos preguntas dentro de cierto orden, por favor. Sí, señoría. Mire, en el análisis que usted realiza, el que obra los folios 34.816 siguientes del tomo 103, hay bastantes referencias a que realmente el fundamento del atentado estriba en el hecho de que se encontraban o podían encontrarse próximas las fechas de las elecciones generales en España y que con esa acción podía realmente revertirse el gobierno y que eso era bueno según las tesis que defiende el documento, esas tesis yihadistas. En su opinión, y con arreglo al análisis que usted ha hecho, el elegir la fecha del 11 de marzo puede obedecer a otra motivación que no sea que estaban muy próximas las elecciones, o que las elecciones generales en España estaban a 3 días vista.
me está pidiendo una opinión que yo solamente me estoy remitiendo al contenido del documento. Está pidiendo usted una opinión sobre los atentados, señor letrado. No, vamos a ver, relación a que en el documento se dice, quizás haya guarde complicado. silencio. Dígame usted si es esto correcto para que lo aclare el testigo. Usted se refiere a que en el documento se dice que debe ser una acción antes del tercer mes de 2004. Sí. Bien. Le pregunto si a su juicio... Está explícitamente escrito en el documento. No sé cuál es la pregunta. También usted afirma en ese documento o analiza en ese documento que, bueno, pues con una serie de golpes de esas características, la victoria del Partido Socialista estaría prácticamente garantizada. No, yo no lo afirmo. Eso está escrito en el documento que yo analizo. Entonces, le pregunto, con arreglo a estas afirmaciones, porque incluso también en el documento se recoge o se hace una especie de comparación con la situación polaca, que al parecer, pues un atentado en suelo polaco, dada la lejanía de esas elecciones, no tendría la misma efectividad de cara a la retirada de las tropas de ese país en Irak. Eso es lo que aparece en el documento. La pregunta es, señor, si en su opinión, o de acuerdo con el análisis, el hecho de ponerlas, o de señalar, o de establecer el atentado con fecha 11 de marzo, en su opinión, el fundamento, el único fundamento de eso es que las elecciones estaban próximas, por no decir que eran inminentes después, o 3 días después. Si cree usted que existe otro fundamento a poner la fecha del 11 de marzo. Lo que he dicho anteriormente, repito, es que yo no puedo asegurar que haya ningún vínculo entre ese documento y los acontecimientos del 11 de marzo, los atentados del 11 de marzo. Eso yo no lo puedo saber. En ese documento, según se me comunica, publicado con anterioridad a esa fecha, aparece la recomendación de atentar en España con anterioridad a las elecciones generales de marzo de 2004. Es lo único a lo que yo puedo llegar con la información a la que tengo acceso. Muy bien, no tengo más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? La defensa Brahim Ausaten. 2 preguntas nada más, con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, cuando dice usted en el informe análisis, cuando se refiere a las dudas sobre la autoría de los documentos, ¿a qué dudas se refiere? ¿A quién ha sido el autor? Pero entiendo que una vez efectuado el análisis de los documentos por usted, tiene dudas acerca del autor del documento, es decir, no afirma que no puede atribuírselo a nadie. No conozco la identidad del autor porque no tengo forma de hacerlo. Bien, regresemos un poco. El documento está firmado. ¿El documento aparece firmado, suscrito por alguien? No, no aparece firmado. Sí. Cuando dice que no puede atribuírselo a nadie, además de no atribuírselo a una persona física por no ir firmado el documento, tampoco a ningún grupo. Supongo que a una persona o un grupo que comparte esa visión del mundo y esa ideología que queda reflejada y patente en el documento. Y la segunda cuestión que quería que me aclarase, si es tan amable, cuando afirma usted en su informe análisis que la fecha elegida por los terroristas para el atentado no parece una simple casualidad, entiendo esta afirmación que usted hace, que según su análisis se fijó y se estableció primero la fecha de las elecciones y después la fecha del atentado. En ningún momento me he referido a que se fijara primero la fecha de las elecciones y luego la fecha de los atentados, porque eso no lo puedo establecer. Pero entonces, ¿a qué se refiere usted cuando dice que no parece una simple casualidad la fecha elegida para el atentado? Efectivamente, que no lo parece. No lo puedo asegurar, pero no parece que una diferencia de pocos días sea una simple casualidad. Bien, nada más, gracias. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia, la defensa de Rafa Zugier. Simplemente para comentar, vamos a ver, usted nos ha informado de que el documento que había recibido del investigador noruego estaba escrito en un árabe estándar clásico, pero aún así, usted como traductor o como investigador del mundo árabe, ¿podía intuir a través de los giros, los modismos, cuál sería el origen cultural o nacional de la persona que lo podía haber escrito? No, nada me hizo saber o al menos deducir la procedencia geográfica del autor o los autores. El otro documento, Mensaje al Pueblo Español, también estaba escrito en un árabe clásico estándar. Era la traducción del documento al inglés. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Con la venia, señor. En la defensa de Mohamed Musaten. Dice usted, señor, en el folio, en el tomo 85, folio 26.617, se dice
que se entregó el documento a la policía con fecha 13 de octubre del 2004. Sin embargo, se tiene conocimiento del mismo desde septiembre del 2003. La pregunta es, ¿por qué esto no se pone en conocimiento de la policía de manera inmediata a que se tiene conocimiento del documento? Me temo que eso no es lo que ha afirmado el testigo, ni es... Pero, en fin, vamos a ver si... Le ruego que para que por fin quede claro la secuencia temporal. Cuando aparece el documento, lo que dice el prólogo. El prólogo dice que el borrador de ese documento fue elaborado en septiembre de 2003, pero que no se pudo publicar hasta una fecha posterior. El investigador noruego me dice que él lo localiza, tiene acceso a él por primera vez en diciembre de 2003. Yo lo leo, porque lo recibo, el 15 de marzo de 2004, con posterioridad a los atentados. Y no tenía entonces conocimiento anterior del documento, evidentemente. No. Porque entonces la transición desde el tiempo que transcurre desde marzo hasta octubre es en octubre cuando se pone en conocimiento de la policía, en octubre del 2004, según consta. Claro, pero es que es la policía que viene a requerirlo al instituto. O sea que de motu propio usted no pone esto en conocimiento de la Lo ha policía. explicado el señor letrado, él se lo da a su director y su director el día 16 de marzo, porque le da hasta la fecha, lo remite al CNI. Esa es la única No hace lo demás. No hay más preguntas, señor. Gracias. ¿Alguna otra? Con la sala de defensa llamada Zugani va a ser Ayun. ¿Conoció usted con anterioridad, al leer en la prensa, que no me ha quedado muy claro si recuerda si fue en la española o en la noruega? ¿Qué prensa? Al señor... La que leyó. Sí, la prensa, el periódico que leyó, que de hecho no se acordaba. La referencia estaba en prensa española, ha dicho en inglés o en español, pero era noruega. No recuerdo la procedencia de la noticia que me hizo solicitar ese documento. No suelo leer prensa noruega. ¿Sabe usted quién era, bueno, sabía usted en aquel momento quién era Thomas Hegamer? No lo conocía de antes y a raíz de esa noticia busqué en internet y vi que era un investigador de esa institución. ¿Sabe si fue Ansar al-Sunna, el grupo terrorista que reivindicó en Global Islamic Media el asesinato de los agentes del CNI? Ahora mismo no lo puedo saber qué grupo fue, no lo sé, no lo tengo en mente, ¿no? ¿Hay alguna referencia allí a Ansar al-Sunna? ¿Dónde? En este documento. En el documento que me remite el investigador noruego, no recuerdo, debería volver a mirarlo, no recuerdo que hubiese ninguna referencia a Ansar al-Sunna, no. Por sus estudios, ¿conoce usted a las brigadas de Abu Hafs en Marri? Bien, el testigo no viene a declarar sobre sus estudios en general, sino, como ya quedó perfectamente delimitado ayer, a declarar respecto a un hecho concreto, que es este documento, y a proporcionar como complemento explicaciones basadas en sus conocimientos científicos, prácticos, artísticos, etcétera, es decir, en la línea del 370, creo recordar, punto 4 de la línea 370. Señoría, a su juicio, el documento analizado es un documento de un politólogo. Claro, mi interpretación es que la persona que tiene esa capacidad de analizar, ligar hechos y proponer acciones a llevar a cabo, bueno, no sé si de ese politólogo, pero alguien que sí que tiene un conocimiento de cómo, bueno, pues conocimientos estratégicos. Y al leerlo usted le concedió una urgencia grande a traducirlo y, digamos, y ponerlo en los hechos conocidos en público. Dice usted que no le atribuyó, que le atribuyó. No, que le atribuyó una importancia extraordinaria, ¿no?, al documento. Sí, le atribuí la importancia que creo que queda patente para cualquiera tras su lectura. ¿Tiene conocimiento acerca de algún estudio, de algún investigador, algún periodista acerca de la web islámica, la Global Islamic Media, anterior al fax o el email que le remitió Thomas Hegamer? No sé ahora mismo de ningún estudio concreto sobre esa página web a la que se refiere con anterioridad a esa fecha, ¿no? Nada más sería. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia de la sala por la defensa de Osman El Kanawi. Señor, dígame, ¿usted considera que el trasfondo de este documento es más político que religioso o viceversa? Como ya he dicho, es un trasfondo más...
estratégico y no tanto doctrinal o religioso. ¿Y usted entiende que quien atendiera a esas directrices o llevara a cabo esas actuaciones que se proclaman en ese documento debería de ser un fundamentalista religioso o podría no serlo? No ha lugar a la pregunta, es muy genérica, salvo que tenga en el documento aparece algún dato que indique algo de eso. En el documento hay una dedicatoria a un señor Al-Ayiri que se considera que vamos de Arabia Saudí, que era próximo a este tipo de pensamiento y de ideología. ¿Algo más? ¿Encabeza con alguna referencia religiosa? Bueno, claro, hay contenidos, referencias religiosas en algún momento, referencias de algún, vamos, de fe, pero no es el contenido central, no es eso Sí, a lo que pero está hay dedicado. referencias de fe que son frecuentes o infrecuentes en los documentos del mundo árabe. Es decir, encabezarlo, por ejemplo, con Alá En el nombre de Dios y misericordioso y piadoso, eso puede ser documentos de cualquier tipo y no necesariamente que estén en esta categoría. Sí, sí. Pues le ruego que lo centre en el documento, por favor, las preguntas, en ese sentido. Gracias. De acuerdo, no hay más preguntas de todos modos. Gracias. ¿Alguna más? Sí, señoría, a la vista de lo manifestado por el testigo, solicitaríamos que a través suya... No conteste hasta que yo... No es una pregunta. Entendemos que cabe como prueba, sobre la prueba que está realizando, la que se citara a declarar al director del instituto, señor don Emilio Lamo de las Espinosa. pruebas se proponen en los escritos de calificación y sabe usted que lo único que cabe, porque así lo hemos convenido en reuniones previas y no hay ningún inconveniente, que si ustedes consideran que hay algo novedoso y tal, pueden proponer al tribunal que considere hacer suya la prueba. Es una decisión exclusiva del tribunal que deberá usted presentar por escrito. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Por escrito, como ya hemos hablado, podrá usted pedir lo que quiera y luego el tribunal resolverá en uno u otro sentido. Muchas gracias por haber comparecido. Ya se puede retirar, por favor. Señor de la imagen, no enfoque hacia la parte de salida del testigo. Cambia a un plano de fondo, bien el que tiene ahora mismo. Muchas gracias. Ya se puede marchar. Agotado el programa previsto para el día de hoy, se interrumpe la sesión que se reanudará mañana a partir de las 10 de la mañana.